Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Ozan Akbaba rompe el silencio con declaraciones impactantes que sacuden al mundo del espectáculo. No quería que esto llegara tan lejos, dijo el reconocido actor, dejando a todos boquiabiertos. Ozan Akbaba, conocido por su intensa trayectoria en la televisión turca y amado por miles de fans, ha dado unas declaraciones que nadie esperaba. En una entrevista reciente, el actor mostró una faceta que pocas veces se había atrevido a enseñar, la de un hombre visiblemente afectado por la presión mediática y los conflictos internos en su entorno laboral. El corazón del escándalo gira en torno a su última producción, un proyecto que al parecer, trajo más tensión que satisfacción. Todo comenzó cuando, durante una alfombra roja en Estambul, un periodista le preguntó sobre los rumores de conflictos con el director de su última serie. Ozan, con rostro serio, respondió, no quería que esto llegara a este punto. Todo comenzó con buenas intenciones, pero terminó siendo una experiencia amarga. Estas palabras no tardaron en desatar una ola de comentarios en redes sociales. Los fans comenzaron a especular sobre posibles peleas, desacuerdos creativos y hasta traiciones detrás de cámara. Las redes se inundaron con hashtags como #Ozan habla claro y #drama entre bambalinas. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Fuentes cercanas a la producción revelan que Ozan tuvo diferencias notables con uno de los guionistas principales. Al parecer, el actor no estaba de acuerdo con el desarrollo del arco de su personaje, lo que generó fricciones internas. Mi compromiso es con el público y con la verdad del personaje. No puedo actuar algo en lo que no creo, habría dicho Akbaba durante una reunión con el equipo. Una de las declaraciones más sorprendentes vino de su compañera de elenco, la actriz Melissa Sosen, quien comentó, Ozan siempre ha sido muy profesional. Pero últimamente lo notaba cansado, como si llevara un peso que no podía compartir. Los rumores apuntan a que la producción, presionada por las exigencias de la cadena televisiva, habría modificado abruptamente varias escenas clave sin consultar a los actores. Situación que habría desatado el enojo de Akbaba. Me sentí desvalorizado. Como si mi opinión ya no contara, confesó en la entrevista. No es una cuestión de ego, es respeto por nuestro arte y por quienes nos ven. Pero la tensión no terminó ahí. Durante una grabación, testigos aseguran que Ozan abandonó el set por varias horas, lo que obligó a detener toda la jornada. Aunque regresó al día siguiente, el ambiente se volvió tenso e incómodo. Nunca antes lo habíamos visto así, dijo un técnico de luces que prefirió mantenerse en el anonimato. Siempre fue amable, pero ese día algo se rompió en él. A pesar de los esfuerzos del equipo de producción por manejar la situación internamente, la noticia ya había salido a la luz y los medios comenzaron a seguir cada movimiento de Akbaba. Las cámaras lo captaban entrando y saliendo del set con expresión seria, y los reporteros no dejaban de preguntarle sobre posibles renuncias o incluso la cancelación de la serie. Sin embargo, el actor se mantuvo firme, no voy a abandonar a mitad de camino, pero tampoco voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Los productores, por su parte, emitieron un comunicado breve intentando calmar los ánimos, la producción continúa según lo previsto. Apreciamos el compromiso y la pasión de todo nuestro elenco. Pero las palabras parecían insuficientes ante el vendaval mediático que ya había empezado. Mientras tanto, en redes sociales, sus seguidores comenzaron a dividirse. Algunos defendían su postura, asegurando que era un artista comprometido que no podía tolerar la mediocridad. Otros, sin embargo, lo acusaban de poco profesional por permitir que sus emociones afectaran el trabajo colectivo. Lo admiramos por su talento, pero no puede simplemente irse del set, escribió un usuario en X, antes Twitter. Días después, Ozan volvió a hacer tendencia al compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En una imagen en blanco y negro, se le veía sentado solo en un camerino, con la cabeza entre las manos. La descripción era breve pero contundente, a veces, la pasión duele más que el silencio.
Miles de comentarios llenaron la publicación, la mayoría mostrando apoyo y cariño. Te entendemos, no estás solo, sigue luchando por lo que crees, eran algunos de los mensajes que se repetían. Tras esta publicación, distintos colegas del medio comenzaron a hablar. El veterano actor Aluk Bilginer expresó en una entrevista, lo que está viviendo Ozan no es raro. Muchos actores pasamos por eso. Lo importante es que hablemos de ello, que dejemos de romantizar el sacrificio emocional en nombre del arte. Estas palabras provocaron una conversación más amplia sobre la salud mental en la industria del entretenimiento turco. La presión creció aún más cuando surgieron rumores de que Ozan Akbaba había comenzado a asistir a terapia. Aunque él no lo confirmó, fuentes cercanas afirmaron que el actor buscaba apoyo psicológico para lidiar con la ansiedad y la frustración acumuladas. Esta revelación fue bien recibida por muchos fans, que valoraron su decisión como un acto de valentía y madurez emocional. En paralelo, los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Revistas de entretenimiento en España, Argentina y México publicaron artículos sobre el conflicto Akbaba, y se abrió un debate sobre la carga emocional que muchas veces enfrentan los actores en la industria de las telenovelas. No es solo fama y glamour. Hay un precio emocional detrás de cada escena, decía uno de los titulares. Pese a todo, Ozan decidió no renunciar. Retomó las grabaciones con una actitud más contenida, aunque visiblemente más distante. Ya no sonríe como antes, dijo una extra de la serie. Cumple con su trabajo, pero se nota que está dolido. Lo que muchos no sabían era que en medio de todo este caos, Akbaba había comenzado a escribir. Inspirado por su propia experiencia, redactaba a diario sus pensamientos, frustraciones y reflexiones. Fuentes afirman que podría estar preparando un libro o incluso un guión autobiográfico sobre los desafíos de ser actor en un medio que muchas veces olvida al ser humano detrás del personaje. En una aparición especial en un programa nocturno, Ozan rompió el silencio con más calma. No busco lástima. Lo único que quiero es honestidad. Trabajamos muchas horas, sacrificamos tiempo con nuestras familias, con nosotros mismos. Lo mínimo que merecemos es respeto. El presentador, visiblemente conmovido, le preguntó si se arrepentía de haber aceptado el proyecto. Ozan respiró hondo antes de responder, no me arrepiento. Pero sí lamento no haber hablado antes. Esa frase quedó resonando entre los espectadores y fue replicada en múltiples titulares. Los fanáticos comenzaron a usarla como lema en defensa de los derechos de los actores, no me arrepiento, pero sí lamento no haber hablado antes. Desde entonces, varias asociaciones de actores comenzaron a promover espacios seguros para expresar quejas internas y se propuso la creación de un protocolo para evitar conflictos como el que vivió Ozan. Hoy, meses después, el clima en el set parece haber mejorado ligeramente, pero las heridas siguen ahí. Ozan continúa en el proyecto, pero con nuevas condiciones contractuales que le permiten mayor participación creativa. También se rumorea que, una vez finalizado este proyecto, podría tomarse un descanso indefinido de la actuación para centrarse en su bienestar personal. Una cosa es segura, con su valentía para hablar, Ozan Akbaba no solo generó un cambio en su entorno, sino que también abrió la puerta a una conversación urgente en el mundo del espectáculo. ¿Quién cuida a los que nos hacen soñar? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta el próximo video.